Noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM, más de 26 años a su lado. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo, en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Ayer le estaba hablando acerca de los resultados impresionantes que presentó una de las súbitamente más importantes compañías tecnológicas de los Estados Unidos, que es NVIDIA. NVIDIA, esta productora de semiconductores, era uno de los grandes nombres de producción de semiconductores ya en los Estados Unidos, pero no era una gran compañía tecnológica, no tenía mucha tamaño, pues eso, tamaño, ¿no? Ciertamente no era una de las empresas más grandes tecnológicas de los Estados Unidos, ni mucho menos. Con el advenimiento de la inteligencia artificial, hombre, pues simplemente le estábamos informando ayer que esta empresa en el cuarto trimestre del año pasado tuvo un aumento en ingresos de 265% con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces ya con eso más o menos usted me está entendiendo de lo que estamos hablando. Súbitamente se hizo esta empresa la compañía de mayor capitalización de mercado de Estados Unidos y prácticamente del mundo. Y bueno, hay que decirle que las acciones de esta empresa de NVIDIA cerraron la jornada del jueves con una explosión del 16% después de que haya reportado muchos mejores números en general que los que se estaban esperando. Como le decía yo, un salto, una explosión de 265% en sus ingresos a 22 mil millones de dólares, nada más en el trimestre, ¿sí? 22 mil millones de dólares de ingresos. Esto hizo que el indicador Nasdaq 100 el Nasdaq, el indicador Nasdaq 100 subiera 3%, nada más lo que le corresponde al peso de las acciones de NVIDIA en el Nasdaq hizo que subiera un 3%. Y de hecho, estos buenos resultados que presentó NVIDIA también le dieron un impulso a los mercados accionarios globales, incluyendo al de Japón y también en Europa. Así es que ahí tiene usted esta
noticia. Le estaba hablando yo ayer que Nvidia, las acciones de Nvidia han explotado más de 400% desde principios del año pasado. Es decir, prácticamente en un año, 400%. Y no estamos hablando de criptomonedas y no estamos hablando, es decir, mientras que estamos hablando de acciones, que las acciones llevan un riesgo, estamos hablando de acciones de una empresa muy sólida que está teniendo desempeños muy sólidos. Ahora, un aumento, una explosión en el valor de cualquier activo de 400%, ciertamente suena y muy seguro tiene que tener un elemento de exageración, por no decir que o señales de burbuja. Sin embargo, aunque, vaya, si la empresa tuvo un aumento de ingresos de 265%, pues digamos que un comportamiento correspondiente a las acciones hubiera sido un aumento de 265%. No es científico lo que le estoy diciendo, pero creo yo que sería, es decir, si los ingresos de la empresa están creciendo en 200%, sería apropiado, sería un nivel apropiado de aumento en el valor de las acciones también similar. Vamos a decirlo así. De nuevo, no es una fórmula científica, ¿sí? Pero que las acciones hayan aumentado un 400% cuando los ingresos nada más un 265%, pues tampoco suena tan descabellado, ¿sí? Entonces, lo que le estoy diciendo es que no me parece todavía que haya demasiada especulación, demasiada burbuja en el aumento de las acciones de Nvidia, y mucho menos con la perspectiva del futuro, porque estoy haciendo, para que mejor me entienda, yo estoy haciendo una comparación entre lo que es invertir su dinero, su plata de usted en acciones de una empresa a otro tipo de activos mucho más especulativos como podrían ser, por ejemplo, bitcoins o criptomonedas, ¿sí? Porque la criptomoneda vale solamente lo que usted y yo queremos que valga, nada más, no tiene ninguna otra cosa subyacente, nada. Es lo mismo que si nos estuviéramos vendiendo una obra de arte, ¿sí? Si yo tengo una obra de arte que a usted le gusta y usted me la quiere comprar, bueno, pues ¿cuánto vale para usted? ¿Cuánto vale para usted? Si usted la quiere mucho, pues ofrézcame mucho y ya veremos si lo hacemos, ¿no? Pero eso es lo que vale la obra de arte en realidad, lo que usted y yo digamos. Y lo mismo sucede con la criptomoneda. Las acciones es diferente, porque las acciones usted está comprando un pedazo, un título de propiedad de una empresa, que es una empresa que para empezar tiene fierros, que para empezar existe, tiene activos, ¿sí? Y en el caso de Nvidia, pues produce microchips que tienen mucha demanda ahora, y que todo indica, no son especulaciones muy bien fundamentadas, mejor dicho, porque todo indica que es absolutamente seguro que las demanda por sus productos, que son los microprocesadores, va a continuar en el futuro por mucho más. Este asunto de la inteligencia artificial apenas está comenzando. Entonces, ese es el sustento del aumento en las acciones de una empresa como Nvidia. Ese es el sustento, a diferencia de lo que pueden aumentar las acciones los valores de las criptomonedas, o incluso las acciones de otras empresas, como ha sucedido y se lo hemos informado aquí, que no tienen la justificación que sí tiene Nvidia. Eso es lo que le estoy tratando de decir, ¿sí? Entonces, los que tenían acciones de Nvidia, los que entraron, los que tenían acciones de Nvidia antes del 2023, tuvieron un crecimiento de su patrimonio de 400%. Y los que entraron a mitad de camino, de todos modos tuvieron un retorno en su inversión de 200%. Es impresionante, es absolutamente impresionante. Esta corrida de valor de acciones seguramente hizo millonarios a más de uno, definitivo. Así es que al final lo que le estoy diciendo es que si usted tiene dinero ahorrado, y siempre se lo he dicho y siempre se lo diré, inviértalo en acciones de empresas como Nvidia, una empresa bien establecida con un buen futuro, seguro y asegurado. Y hay muchas empresas así, hay muchas.
400% es muy difícil que usted lo vaya a obtener en un año, es muy difícil, ¿eh? No cualquier empresa es Nvidia y es muy difícil ser Nvidia, pero de repente sucede y ahí lo tiene usted. Y vamos a ver cuánto más sube Nvidia este 2024, subió 400% en el 2023. El 2024 no veo por qué pueda ser igual, por qué no puede ser igual, francamente. Bien, eso es lo que le quería comentar. Déjeme informarle que, cambiando de tema, la madre de Alexei Navalny, que es el más importante y prominente líder opositor de Rusia, confirmó que ya se le permitió ver el cuerpo de su hijo. También dijo la señora que oficiales rusos trataron de obligarla a que mantuviera y a que hiciera un funeral privado nada más, amenazándola con hacerle algo al cuerpo de Navalny si ella se rehusaba a esto. Como usted sabe, Navalny pereció en una prisión rusa la semana pasada y la causa de su muerte todavía permanece desconocida. El Banco Central de Turquía dejó sus tasas de interés intactas en 45%. Este banco ha estado en una campaña para atacar la desbocada inflación en los precios del consumidor mediante un aumento acelerado, impresionante, de las tasas de interés de referencia por un total de 36 puntos porcentuales en 8 meses. Y sin embargo, la inflación anual en Turquía continúa subiendo y actualmente está en 64,9% según lo calculado en el mes de enero. Sin embargo, todos los estimados de los analistas es que la inflación deba comenzar a bajar a partir de mediados de este año, y de ahí pudo haber sido la decisión del Banco Central de dejar las tasas de interés sin cambio. Lo esperado, lo ortodoxo, hubiera podido ser seguir aumentándolas para empezar a generar o para acelerar una caída en la tasa de inflación. Sin embargo, todo parece indicar que todas las señales son que la tasa de inflación ya está a la vista, su caída a mediados de este año, y por tanto el Banco Central habría decidido dejar las tasas de interés pues quietas, cuando menos, para esperar a ver qué sucede para ese entonces, ¿verdad? Hablando de tasas de inflación, hay que decir que tanto en Estados Unidos como en Europa, los últimos datos respecto de la inflación han sido erráticos. Porque en Estados Unidos la inflación en enero cayó por menos de lo que se estaba esperando, mientras que en la eurozona, después de haber tocado un mínimo de 2,4% en noviembre, la inflación subyacente fue mayor en diciembre y en enero, en 2,9% y 2,8% respectivamente. Bueno, pues este jueves el Banco Central Europeo liberó sus cifras ajustadas estacionalmente, mostrando que hubo un 0,4% de aumento en enero en relación a al registro de diciembre. Esto hace entonces que la inflación anual equivalga al 5%. Entre octubre, noviembre y diciembre, el cambio mensual de la inflación en Europa fue de aproximadamente 0. De tal manera que está mostrando que mostró en enero un avance o un crecimiento. Hay que decir que en Europa la economía de allá, a diferencia de la de Estados Unidos, está debilitándose, está débil y debilitándose. Y está lo suficientemente débil la economía de Europa que debería de esperarse y que se espera que haga que la inflación en realidad tuviera una tendencia a la baja, aunque se tarde.
Ante esto hay que decir que las minutas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, de esta reunión que se dio el 25 de enero, que también se liberaron este jueves, muestra que el Consejo Gobernante cada vez está más preocupado con respecto a la perspectiva económica y el pensamiento generalizado es de que hay más posibilidades de que la inflación comience a caer bastante rápido, de hecho, de la mano de la actividad económica. Afortunadamente también se da por sentado en general que la cifra mayor de enero no se repita en febrero. Eso es lo que se está pensando. Se está esperando que las cifras de febrero confirmen que en realidad la inflación, en general, la tendencia es a la baja y que de lo de enero fue un salto o un pico. Hay que decir que pues todavía no termina febrero, ¿verdad? Cuando se termine febrero, se va a dar la inflación, se espera que se confirme esta tendencia a la baja, y lo cual será justo a tiempo para la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, que será el 7 de marzo, al terminar la primera semana de ese mes. Así es que, pues ahí está, estaremos pendientes a ver qué sucede con esa situación. Hay que decir que el consejero para el Medio Oriente del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Brett McGurk, viajó o está viajando a Israel para encontrarse con el primer ministro Benjamin Netanyahu. McGurk fue enviado para ayudar a Israel a negociar la liberación de los rehenes que mantiene Hamás en Gaza. Mientras tanto, la autoridad sanitaria de Gaza, que es controlada, esta autoridad, por Hamás, dijo que en las últimas 24 horas en Rafah, esta ciudad al sur de Gaza, han perecido 97 personas y han sido heridas 130 por bombardeos por parte de Israel. Esto es lo que dice este organismo controlado por Hamás. Hamás, el enemigo de Israel. Hamás es quien está peleando con Israel. Hay que decir que alrededor de 1,5 millones de palestinos se están refugiando en esa área de Rafah en este momento. Y, según todos los reportes y las advertencias de Israel, este país está preparando un gran asalto terrestre en Rafah. Acuérdese usted que cuando comenzó la invasión terrestre de Israel a Gaza, Israel les pidió a la población palestina, que son más de 2 millones de personas, ¿verdad? Porque el grueso de la población, acuérdense que es una franja, ¿sí? Que corre de norte a sur, una franja. Cuando empezó la invasión, la mayoría de la gente está acumulada en la parte norte de la franja, la mayor parte de la población de Gaza. Cuando comenzó la invasión, Israel les pidió a los habitantes de la zona norte que se fueran hacia el sur, porque ellos iban a invadir el norte e iban básicamente a destruir el norte para tratar de destruir a Hamás. Y les pidió a la población civil que se fueran al extremo sur, es decir, a Rafah o Rafah. Bueno, pues aparentemente Israel ya hizo todo lo que tenía que hacer, destruyó todo lo que tenía que destruir en el norte, y ahora va hacia el sur, hacia Rafah. Lo que no sabemos, porque aquí nosotros nada más sabemos lo que se informa por parte de los medios de comunicación que sabemos de por acá. Yo no tengo un corresponsal en Israel, ¿verdad? Pero lo que no sabemos es si Israel, qué opciones les está dando
a la población palestina que se fue a refugiar a Rafah porque Israel les dijo que se fueran a refugiar ahí. Porque ahora va Israel hacia Rafah, hacia donde les dijo que se fueran a refugiar originalmente. Entonces, lo que se desconoce, desconozco yo, porque no he encontrado esa información, es qué opción es lo que les está dando Israel a los palestinos, a la población civil, sobre, bueno, ahora ¿a dónde vamos? ¿O a dónde van ustedes? ¿Sí? Obviamente, una alternativa que pareciera obvia es que estos refugiados, que ya son refugiados dentro de su propio país, dentro de Gaza, pero fuera que pasaran la frontera con Egipto, que se fueran más al sur, que cruzaran la frontera hacia el sur, hacia Egipto, pero Egipto no los quiere. Egipto tiene cerrada la frontera, lo cual pone en un predicamento muy importante a los civiles palestinos. En fin, de ahí es que el propio Estados Unidos le ha pedido a Israel que no avance en estos planes para que invada Rafah. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Ciertamente es una situación que va a ser muy difícil para la población civil de Gaza. Bueno, hay que decirle que el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, recibió ya el apoyo de alrededor de 20 países miembros de la OTAN para que sea él el líder de esta alianza militar. Y este apoyo incluye a Estados Unidos, a la Gran Bretaña y a Alemania, de acuerdo al medio de comunicación político. Todavía necesita acumular más apoyo de al menos 11 otros aliados para poder ser electo líder de la OTAN. Hasta ahora, sin embargo, Rutte es el único nominado, de acuerdo a lo que se conoce. Rutte ahora es el primer ministro de Holanda y se espera que deje su ministerio cuando Holanda vaya a elecciones en noviembre de este año. Así es que lo tiene usted. Bueno, fíjese usted que el año pasado, cambiando de tema completamente, ¿cuántos años dura un perro de vida? ¿Cuántos años? ¿Qué conoce usted que tiene perros y que le gustan tanto los perros? ¿Cuál es el perro que más años le ha durado? Hay que decir que el año pasado un perro que se llamaba Bobby rompió el récord Guinness del perro más longevo cuando murió, obviamente. Bueno, pues Bobby se informó que perdió su título póstumo, ya está muerto, obviamente. El título se le da cuando muere. El premio se le da cuando muere. Bueno, pues Bobby, este famoso Bobby, perdió su título como el perro más viejo de la historia, de acuerdo al récord mundial Guinness, que se le había dado el año pasado, porque en enero el récord Guinness se puso a investigar sobre si efectivamente Bobby realmente tenía 31 años de edad cuando murió en octubre. 31 años de edad es más del doble de lo que vive normalmente una raza de perro como era Bobby, que sin embargo la nota no dice qué raza era Bobby. ¿Ok? Y bueno, el récord Guinness dijo que no pudo encontrar evidencia concluyente de que efectivamente Bobby tenía 31 años de edad. O sea, pues para que te den un récord Guinness tienes que probar que efectivamente fue un récord. Y los dueños de Bobby no pudieron, o nadie pudo encontrar realmente la edad que tenía biológicamente el Bobby. Lo que no queda claro tampoco, se asume que así es, pero no queda muy claro,
es si el perro australiano Bluey retoma el título entonces, porque Bluey era el anterior primer lugar como perro más viejo del mundo que había muerto a los 29 años de edad. A los 29 años de edad. ¿Usted? ¿Cuántos años ha durado el perro más viejo que usted ha tenido? Yo solamente, bueno, yo tuve 2 perros en mi vida. A uno, pobrecito, lo atropellaron, así es que, pues ese no había manera de cómo. El otro, sí, murió de viejo, o no murió de viejo, murió muy viejo, y murió a los 18. Y murió por eutanasia, porque el veterinario así lo recomendó, porque al pobre perrito le estaban dando ya pues algunos ataques, pero probablemente si no se hubiera decidido hacerle la eutanasia, no sé, hubiera podido durar tal vez hasta los 19, qué sé yo, no sé, pero murió hasta los 18, que es, desde mi punto de vista, muchísimo para un perro, ¿está usted de acuerdo? Muchísimo. Pero bueno, el que más ha vivió hasta los 29, que es este Bluey. Y aparentemente el Bluey sí pudo comprobar que murió, el que duró hasta los 29 años de edad. Bobby no lo pudo comprobar. Así es que ahí tiene usted ese asunto. Rápidamente, déjeme le informo que vamos a hablar de aquí de nuestra Latinoamérica, en Colombia. Vamos a Colombia porque este jueves la Corte Suprema de Justicia de Colombia tuvo reuniones por tercera vez en un esfuerzo extraordinario, y digo extraordinario en el sentido literal de la palabra, para elegir al que será el siguiente fiscal general de la República. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? No es que falten candidatos ahí están, ¿sí? Hay de hecho 3 candidatos para ser considerados a ser Procurador General de Justicia de Colombia. Por cierto que los 3 son mujeres, ¿sí? Y este proceso se debió haber definido hace meses, y desde hace meses han estado los candidatos disponibles. De hecho, el 7 de diciembre se debió haber definido, pero no ha sucedido. Y hace 10 días, el verdadero problema y el verdadero costo de esta situación, de que no se haya elegido al Procurador de Justicia cuando se debió haber elegido en diciembre, el verdadero costo se dio hace tan solo 10 días, después de que el fiscal o el Procurador de Justicia saliente terminó su mandato, su periodo, Francisco Barbosa. Y entonces, en este momento, Colombia no tiene Procurador de Justicia o fiscal general, ¿sí? Esta situación ha generado ya protestas callejeras de los ciudadanos colombianos, sobre todo a principios de este mes. Muchos culpan al presidente Gustavo Petro de esto. El presidente Gustavo Petro, él se dice también afectado por esta situación. Él ha criticado esta situación. Él ha dicho que lo que está sucediendo es que hay una mafia elite que no quiere perder control de la oficina del fiscal al nominado que puso o al nominado que nominó el presidente Petro. Por otro lado, hay una conciencia general de que, y se sabe, que quien sea que sea el nuevo fiscal general o procurador de justicia de Colombia, le tocará, y esta parte es muy importante, porque el nuevo fiscal le va a tocar dirigir las investigaciones sobre nadie menos que el primogénito del mismísimo presidente Gustavo Petro, sobre el hermano del presidente Gustavo Petro y sobre quien fuera su jefe de gabinete. ¿Sí? Entonces, existe la palabra, pues existe la conciencia, pudiera ser, o la suposición,
de que Petro tiene toda la intención, o tendría toda la intención, el presidente de Colombia, toda la intención de manipular el proceso, precisamente por esta circunstancia. Hay que decir que el día siguiente de que terminó el mandato del anterior fiscal general, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos subrayó los riesgos a la justicia colombiana, al sistema de justicia de este país sobre esta situación y urgió a la Corte Suprema de cumplir con su obligación constitucional de elegir ya a un procurador general, subrayando que los tres candidatos, en realidad, los tres son ideales, los tres tienen todas las credenciales necesarias para ser procurador de justicia. Es decir, de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos Interamericana, no hay realmente una razón de peso verdadera para ni siquiera haber retrasado este proceso desde el principio y mucho menos hasta ahora. Y ciertamente no en este momento en el que el país no tiene procurador de justicia. Eso es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, está por confirmarse si ya este jueves finalmente Colombia tiene lo que la Constitución ordena, un procurador de justicia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. El gobierno de Chile, esto es importante porque nadie menos que el gobierno de Chile confirmó lo que en un principio fue o pudo haber sido considerado pues una especulación o una conjetura de los medios de comunicación y de las redes sociales. Pero ya cuando el gobierno de Chile lo confirmó, esto toma otra dimensión. Y es que un exmilitar venezolano radicado en Chile fue secuestrado. Y todo parece indicar que no fue secuestrado en uno de esos secuestros express que pudiera ser, que se conocen en América Latina por dinero o por plata. Parece ser por las circunstancias, y que las circunstancias fueron un grupo de varias personas pretendiendo ser policías chilenos, fueron a su casa y lo arrestaron, entre comillas, para llevárselo, entre comillas, arrestado. Y esta es la parte que confirma el gobierno de Chile, que no fue arrestado porque no fueron sus fuerzas las que lo arrestaron. Por tanto, fue secuestrado. Y avisó a la Interpol. Evidentemente, si avisó el gobierno de Chile a la Interpol es porque existe la sospecha de que alguien extranjero está involucrado en este asunto. Hasta ahí lo dejo yo, porque lo demás voy a dejar que lo diga nuestro invitado Gustavo Campos. Él es analista político y académico y citado siempre continuamente en los medios de comunicación chilenos para todo tipo de temas. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gustavo, yo no te escucho a ti. Puede ser que tengas el mute. Así era, Alberto. Muy buenas tardes. Un saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias, Gustavo. Cuéntanos, por favor, por qué el gobierno de Chile tuvo que avisar a la Interpol de un crimen, de un delito que se cometió dentro de Chile? Bueno, el delito del que estamos hablando, que es un secuestro o una persona que fue raptada, adquiere mayor notoriedad debido principalmente a la condición, que tenía esta persona o que tiene para nuestro país. La persona y su familia estaban en calidad de refugiados políticos acá en Chile. Por lo tanto, no se trata de un secuestro común y corriente, sino que el hecho de que se trate de un refugiado político le da una connotación mayor, en un contexto además en donde en Chile están aumentando este tipo de delitos, que no era habitual en nuestra sociedad, pero en ese contexto además ocurre que toma un cariz político por las condiciones del secuestrado, de la víctima, que es la que yo te estoy señalando. Cuando hablas que en Chile ha aumentado este tipo de delitos, ¿te refieres al secuestro común o te refieres al delito de secuestrar a refugiados políticos? Al secuestro común. Nosotros como sociedad llevamos ya bastantes meses, ha sido uno de las grandes dificultades que ha tenido el gobierno actual del presidente Boric, el tema de la seguridad. Y en particular la percepción de delitos que antes no eran habituales en nuestro país, como por ejemplo el secuestro y extorsión. Y esto se asocia además por parte importante de la sociedad a la llegada de grupos, digamos, agrupaciones delictuales del extranjero, como por ejemplo el Tren de Aragua, que traen prácticas, digamos, que no eran propios de los delincuentes nacionales. Y por lo tanto, este delito de secuestros ha ido apareciendo una y otra vez en el último tiempo en los medios de comunicación y por ende copando a la gente. Pero como te decía, Alberto, lo que hace particular este caso es que se trata de un refugiado político que fue recibido por esta administración, por la administración Boric, huyendo o dando argumentos de que necesitaba proteger su integridad, huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Y eso entonces ha encontrado tierra fértil en muchos analistas y sobre todo en estos analistas de redes sociales, ¿no? Respecto a ciertas conjeturas de que detrás de este secuestro estaría eventualmente el gobierno venezolano, lo cual hasta el momento no posee ningún sustento efectivo más allá de las meras especulaciones. Pero sin embargo, lo que no es especulación es que el gobierno de Chile avisó a la Interpol. Esto es cierto, ¿verdad? Es efectivo. Y entonces te pregunto, si esto es cierto, ¿por qué el gobierno chileno decidió avisar a la Interpol en este secuestro? ¿Qué está viendo el gobierno chileno de especie? Porque no todos los secuestros que tú, como tú dices, están en aumento, los reporta el gobierno de Chile a la Interpol. Sí. ¿Qué está tomando como elementos el gobierno de Chile como necesarios para avisar y dar un aviso a la Interpol al respecto? Bueno, lo que ha aparecido declarando el subsecretario del Interior, que es el encargado en gran medida de la seguridad al interior del territorio nacional, es que no se descarta ninguna hipótesis. Y en ese entendido, lo que deja entrever es que una de las alternativas es que como parte de este secuestro, la persona podría ser llevada fuera de las fronteras del país. Entonces, el avisar al Interpol, naturalmente, da el aviso internacional para que el paradero de esta persona sea definido, pero esto además, déjame complementar esa información, Alberto, con decirte que el mismo subsecretario, o equivalente a un viceministro, ha señalado de que han ordenado a las Fuerzas Armadas reforzar la frontera. Es lo que te digo, Gustavo. ¿Qué tuvo de particular, aparte del perfil del secuestrado, qué otros elementos tiene de particularidad este secuestro que está poniendo a movilizar al gobierno de Chile de esta manera? Bueno, lo que hace especial este secuestro es que eventualmente
podría ser que al ser desconocido el paradero de esta persona, una de las hipótesis es que aparezca en Caracas y sea juzgado políticamente. Déjame, lo que pasa que lo que quiero llegar es cómo fue este secuestro. ¿Fue efectivamente como lo leí, de que fue un grupo haciéndose pasar de policías que fue y le tocó la puerta y lo sacó de su casa? ¿Así fue? Efectivamente. Es decir, no fue un secuestro normal. Esto no es un modus operandi de un secuestro normal en Chile. Efectivamente, no es un secuestro normal. Se hicieron pasar por policías, dieron cuenta de un grado de sofisticación importante. Hay 4 automóviles involucrados como parte de la logística. El automóvil principal fue abandonado en una zona de la ciudad de Santiago y por lo tanto el nivel de sofisticación más la connotación que tiene el secuestrado han sido tierra fértil para una serie de especulaciones respecto al rol que pueda jugar el régimen de Nicolás Maduro en esta acción. Claro. Una de las hipótesis, que es la más preocupante, es que sería precisamente contrainteligencia militar venezolana la que habría actuado en territorio nacional, y si eso realmente fuese así, sería gravísimo, ¿no? Y por otra parte, hay otra teoría de las vinculadas con el gobierno venezolano, es que este gobierno habría actuado a través de grupos, digamos, de delincuentes que están instalados en nuestro país. Ahora, ambas hipótesis revisten de la mayor gravedad, primero porque estamos hablando de una persona, pero segundo porque tiene esta connotación de refugiado, que si bien no obliga al Estado chileno a prestarle una protección especial, naturalmente que uno entiende que las circunstancias que hacen que esté aquí en nuestro país generan un particular cuidado o a lo menos lo convierten en una persona que debiese ser monitoreada cada cierto tiempo. ¿Y cuál es el perfil de este secuestrado que puedas tú platicarnos, Gustavo? En teoría, bueno, tenemos entendido, y te pido que nos confirmes, que esta persona, este exmilitar, habría desertado de las Fuerzas Armadas de Venezuela, desertó, fue y pidió asilo político. Una de las condiciones que conocemos que se dan cuando un país tiene un refugiado político es que este país le pide a este refugiado que deje sus actividades políticas, que se mantenga calladito, que se mantenga con perfil bajo, etcétera. ¿Qué sabemos de esta persona, de este exmilitar? Bueno, este exmilitar está detenido, está privado de libertad en Venezuela y en un incidente el año 2017, él junto con otros exmilitares lograron fugarse del recinto militar en el cual estaban presos, eso en un proceso de traslado, y el cargo que pesa sobre esta persona y otros digamos, compañeros de armas de él, es básicamente la conspiración contra el gobierno. Y por lo tanto, cuando se produce este escape, él logra llegar a Chile y solicita este refugio. Ahora, para ser honesto, acá en Chile, esta persona no tenía mayor connotación pública. La verdad es que no estamos hablando de un ex militar venezolano que en Chile fuese conocido, que fuese líder de los venezolanos en Chile, para nada. Es una persona que de manera bastante anónima tenía su vida, tenía su refugio otorgado por el Estado chileno, pero no estamos hablando de una persona que fuese conocida en el escenario público, sino más bien de un ciudadano venezolano. La connotación la viene a adquirir ahora que es secuestrado. Claro. ¿Cuándo fue este secuestro? Este secuestro ocurrió, si no me equivoco, hace 48 horas, el día miércoles. Y no se han manifestado los secuestradores. No se han manifestado los secuestradores, no hay ninguna información. De hecho, el gobierno lo que ha hecho es derivarlo a la policía, al Ministerio Público para que investigue y para que sea tratado como un secuestro. Sin embargo, el fiscal a cargo ha declarado secreta toda la información asociada al caso. Y eso ha hecho que la presión de los medios y la mirada se vuelva hacia el gobierno de cómo está manejando esto. Y ahí quienes
creen en esta opción más conspirativa por parte del gobierno venezolano, exigen medidas fuertes al gobierno, el cual se ha mostrado naturalmente cauto, porque de ser ciertas esas versiones, estamos hablando de un hecho de extrema gravedad que estaría afectando la soberanía del país. ¿Y hubo testigos, Gustavo? ¿Hubo testigos que pudieran decir qué acento tenían estos secuestradores, estas personas que se llevaron a esta persona? Alguna de la información que existe es que el acento sería efectivamente de personas venezolanas. Existe también un video de estos que existen cámaras de seguridad de los edificios que muestran de alguna manera personas con cierto aspecto como de cierta uniformidad, no solo en su vestimenta, sino en la forma de actuar, y esa sofisticación ha sido la que ha llamado la atención. Al parecer, todo indica que no se trataría de delincuentes comunes. Es lo que genera aún más un manto de duda respecto a la situación. Claro. Así nada más de memoria, Gustavo, y no sé si tú compartas mi memoria, sin ponerme a investigar, pero digo, vaya, alguien observador de todo lo que ha estado sucediendo en Venezuela, yo no tengo recuerdo y no me parece que el gobierno de Venezuela sea necesariamente conocido por realizar este tipo de operaciones. Esto me parece a mí que es la primera vez que lo escucho. Efectivamente, no es algo que sería la primera vez en muchos años que tenemos noticias en Latinoamérica de algo así, ¿no? En general, por eso es que yo creo que hay mucho cuidado con tratar la información, porque pareciera ser que cumple más los elementos de una teoría conspirativa, de estas que encontramos en las redes sociales, que hechos que nos permitan sostener de manera fehaciente que existe detrás de esto el gobierno venezolano. Y las redes sociales en eso da para mucho. Yo estaba revisando antes de nuestra conexión de que incluso Diosdado Cabello ironizó respecto a que el gobierno estuviese detrás de este secuestro de este ex militar venezolano. Sin embargo, lo que sí es cierto es que dentro de las reuniones de emergencia a las cuales el gobierno ha citado, ha participado también el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual puede explicarse por qué se trata precisamente de un refugiado político, pero también por las otras implicancias que son parte de la especulación y que no han sido descartadas debido a que el subsecretario Monsalve ha señalado que el gobierno no va a descartar ninguna hipótesis hasta que existan los elementos que permitan hacerlo. Claro. Y bueno, nada más como comentario, pero no puedo dejar de hacer comparaciones y casualidades, porque también hace justamente 2 días, justo, se dio la noticia de otro militar que había desertado a su ejército, en este caso un militar ruso que desertó a Ucrania, de Ucrania se fue a vivir a España, no sé si como refugiado político, probablemente sí, y en España hace 2 días fue asesinado después de que el ejército ruso dijo que lo iba a asesinar y murió balaceado esta persona en Alicante, este desertor militar ucraniano también, hace 2 días justamente también. Sí, bueno, lo cierto acá es que en el caso chileno, este tema es muy sensible, por una parte, por el lugar en la agenda pública que están ocupando los secuestros en general. Claro. Segundo, porque estos secuestros se asocian a las bandas criminales que no son chilenas, sino que son prácticas de bandas criminales, muchas de ellas vinculadas a Venezuela, como es el Tren de Aragua, y por lo tanto ya tienen una vinculación conceptual a lo menos con ese país, y además está también la condición de refugiado político de este secuestrado, y por lo tanto todo eso crea una amalgama, digamos, de información que dan cierto sustento a esta posibilidad de que haya un motivo, una motivación política, más allá que de un crimen común y corriente, como tú lo señalabas hace unos minutos, Alberto. Claro. Bueno, pues Gustavo Campos, por supuesto que este tema va a dar mucho más de qué hablar.
hay tres posibilidades, hay dos posibilidades de que lo encontremos vivo o no vivo, y dónde lo vamos a encontrar. Y estaremos hablando más acerca de esto cuando esto suceda. Gustavo Campos, analista político en Chile, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, y siendo jueves, vamos a pasar directamente y vamos a cerrar el programa con la intervención de nuestro buen amigo, nuestro buen colega, gran polemista, gran comunicador, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Todo bien por acá, Padilla. Saludos a ti, al equipo, a la audiencia. Igualmente para usted, señor. ¿Cuál es en qué talante anda hoy? Hoy tengo las bolas por el piso por dos episodios que han ocurrido en las últimas horas. Te voy a hablar, vamos al primero, ¿no? Recientemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alardeó, se jactó, se vanaglorió de haber cancelado la deuda universitaria de otros 150.000 prestamistas, ¿no? Ascendiendo a un total de 1.500 millones de dólares, estimativamente. Y bueno, hay que recordar que el año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional que el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, cancelara ese tipo de deuda. Pero bueno, Biden se jactó de que a pesar de que la Corte tomó ese fallo, él igual siguió adelante y canceló otro grupo de estos deudores, ¿no? Que no es el primer grupo, ya son varios que ha ido cancelando, haciendo caso omiso de lo que determinó la Corte Suprema de Justicia. Y por cierto, esto es algo que me enoja, como enoja a mucha gente, Alberto, porque no es que desaparece la deuda así por arte de magia, sino que somos los contribuyentes que no tenemos esa deuda, sea porque no la hemos tomado o porque ya la terminaron de pagar. Son los contribuyentes los que están, a los que se le está sacando dinero para cancelar esa deuda. Entonces, ahí tenés vos, Alberto, el ejemplo lamentable de este presidente que hace poco, qué sé yo, un fiscal especial del Departamento de Justicia dijo que no está en condiciones mentales de ser sometido a juicio, pero sin embargo sí puede gobernar. Lamentable por donde se lo vea, Alberto, la concha de la lora. El otro tema que te quiero hablar, ¿no? Esto necesito calmarme un poco porque es más de reflexión esto que ha pasado hoy con este modelo de Google de inteligencia artificial y generador de imágenes que se llama Géminis. Entonces ya estaba disponible para generar imágenes. El tema es que está programado de tal manera que hoy proliferaron los ejemplos de gente que le pedía a Google, por ejemplo, que le generara imágenes de gente que vivió en Escocia en 1820 y el 90% de las imágenes eran de gente negra, morena, asiáticos. O por ejemplo, otro que recuerdo muy bien es que le generaba imágenes de los padres fundadores de Estados Unidos y le generaba imágenes de, en su mayoría, de negros, de asiáticos, y así por lo consiguiente, a tal punto que era tanta la reacción, digamos, de crítica y también de joda de los usuarios en redes sociales, burlándose de los resultados de este modelo generador de imágenes de Google, que Google tuvo que poner en pausa este proyecto, lo cual a mí me deja con esta reflexión, ¿no? Como hasta hace poco, bueno, que comenzó el surgimiento de la inteligencia artificial, y bueno, la premisa o el sobreentendido era que
iba a haber, digamos, un mínimo de ecuanimidad en estos programas, en estos proyectos, y ahora vemos que eso no es así. O sea, que la inteligencia artificial puede ser programada para llevarte en una dirección, poderosamente en una dirección, no ya con sutileza, y evidentemente que esto, a mi modo de ver, pone en juicio la confianza o la buena fe que pueda tener cualquier usuario a la hora de utilizar esta herramienta, ¿no? Porque si de pronto tú le estás preguntando a la inteligencia artificial, a ver, háblame de Alberto Padilla, ¿no? Entonces, inteligencia artificial te puede componer un ensayo con, digamos, las partes culminantes de tu biografía, pero bueno, ahora después de este episodio de Google yo me quedaría pensando, ¿es realmente veraz todo esto que está haciendo? Especialmente si le pido ese ensayo de inteligencia artificial a Google, ¿no? Esto que me está describiendo de Alberto Padilla, ¿es totalmente verdad? Bueno, esa es la reflexión que se me ocurre en un día como hoy sobre la inteligencia artificial. O sea, después de analizar, de ver este caso y ver el estruendo que ha provocado entre los usuarios, yo no me confiaría tanto cada vez que voy a buscar resultados en inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues ahí lo tiene usted. Señor Truco, señor Dado, señor Enfadado. No me quede. Le agradezco muchísimo su participación de cada jueves en este programa, señor Dado. Bueno, gracias Alberto. Después discutimos los honorarios, como siempre. Año nuevo, vida nueva. Usted presente la factura como siempre, señor. Sí, te voy a mandar por inteligencia artificial, querido. Muchas gracias. Oiga, antes de despedirnos, déjeme informarle y confirmarle que se está confirmando que la nave espacial lunar que había lanzado Estados Unidos para que aterrizara en la Luna acaba de aterrizar esta tarde de jueves y de manera exitosa. Esta es la primera vez en 50 años que una nave estadounidense aterriza en la Luna, cosa que esto es la historia, y también histórico es que esta nave es de una empresa privada, es un emprendimiento privado de una empresa que se llama Intuitive Machines, en una asociación con la NASA. La NASA es socia, la NASA puso parte del financiamiento, pero quien desarrolló toda la nave y quien está a cargo de la operación y del programa es una empresa privada, y se confirmó que después de varios otros intentos de otros países de aterrizar en la Luna que fueron infructuosos, efectivamente aterrizó de manera exitosa en la Luna. Mañana seguramente hablaremos más de esto. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Siempre caliente y siempre lista para llevar. Pedilas al WhatsApp 7060-6500 y retíralas en el restaurante más cercano. Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero, para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son los titulares. La Comisión Nacional de Emergencias prevé disminución de lluvias en el país en los próximos días. Eximen a periodista Marlon Mora de condena por supuesta difamación en contra de Juan Diego Castro. Desde este jueves 22 de febrero no se cobrará el peaje de Río Segundo de Alajuela entre las 4:30 y 6:30 de la tarde. Mira al mundo, sentencian a Dani Alves a 4 años y medio de prisión por caso de violación. Clima. La Comisión Nacional de Emergencias informó que en varias zonas del país la intensidad de las lluvias se reducirá. Sin embargo, las condiciones pueden variar, por lo que se mantiene la condición de alerta verde en el Valle Central, la zona norte, el Pacífico Norte y la vertiente del Caribe. Según informó el Instituto Meteorológico Nacional, a partir de este jueves se esperan condiciones menos lluviosas en el territorio nacional. Sin embargo, los fuertes vientos continuarán en la zona de Guanacaste. Nacionales. El periodista Marlon Mora quedó eximido de la condena impuesta en el 2023 por el Tribunal Penal de Goicoechea, que en ese momento determinó que el comunicador incurrió en los delitos de difamación a raíz de una denuncia interpuesta por el abogado Juan Diego Castro. La determinación se presentó por falta de sustento en la sentencia condenatoria y ahora Mora, que en este momento fungía como director del Canal 15 de la UCR, debería ir a un tercer juicio por este caso. La denuncia de Castro, quien en ese entonces era candidato presidencial por el Partido de Integración Nacional, el PIN, se dio por el contenido realizado en el programa Suave un Toque del mencionado medio, en el cual había crítica y sátira contra los candidatos presidenciales para las elecciones del 2018. Tras conocer esta nueva resolución, Mora colocó un mensaje en sus redes sociales en el cual agradeció a las personas que lo han acompañado en este proceso. Además, aseveró que en su momento recibió una condena preliminar parcial totalmente contraria a los derechos humanos y a la lógica. Servicios. A partir de este jueves 22 de febrero no se va a cobrar el peaje en Río Segundo de Alajuela entre las 4:30 y 6:30 de la tarde para mitigar el congestionamiento vial en la autopista General Cañas. Así lo dio a conocer el Banco de Costa Rica, administrador del Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón, tras la directriz del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La medida regirá por los próximos 3 meses con el objetivo de que la ejecución de otros proyectos viales no afecte a los conductores que transitan por esta zona y otros lugares aledaños. Internacionales. El futbolista brasileño Dani Alves fue sentenciado a 4 años y medio de prisión por el delito de violación en contra de una mujer. Así lo dio a conocer este jueves el Tribunal de la Ciudad de Barcelona. El tribunal interpuso 5 años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por 9 años y medio y el pago de una indemnización de $160,000. Alves, acusado de cometer violación a una joven en un baño de la discoteca Sutem de Barcelona el 31 de diciembre del 2022, tomó la palabra el último día y solo respondió a las preguntas de su abogada. Sin embargo, negó que ejerciera cualquier tipo de violencia y reiteró que las relaciones fueron consensuadas. Está todo informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Quédese porque está comenzando.